¿Qué ocurriría, por ejemplo, con las cuestiones relacionadas con la ética, las cuales Marx tampoco trabajó de una manera específica? Podría decirse inclusive más bien que Marx encontró en la ética o en la moral burguesa más bien una expresión de la ideología de esta clase y en cierto sentido pues no abundó a la manera de los filósofos tradicionales sobre los temas relacionados con la moral o con la ética. Pero, en cambio, en las cuestiones artísticas y en las cuestiones estéticas sí trató abundantemente sobre estos temas, aunque sus reflexiones sobre el arte y la estética están dispersos en varios textos, de los cuales pues Adolfo Sánchez Vázquez en su libro Las ideas estéticas de Marx hizo una relación exhaustiva. Yo concretamente puedo adelantarles hasta donde tengo yo el material, que Marx trató estas cuestiones, por ejemplo, en la ideología alemana. Es uno de sus textos, hasta donde yo recuerdo, pues más de juventud, y también están incluidas varias cuestiones relacionadas con el arte en los manuscritos económico-filosóficos. Bueno, ahora, para hablar pues de una versión o de una visión marxista del arte, también tendríamos que distinguir cuál es la visión que tenemos desde la sociedad capitalista del arte, o desde la sociedad o de la ideología de la burguesía. La visión que predomina del arte podríamos decir que es una visión decimonónica, es decir, una visión que está fundada en el arte romántico. Es decir, en la sociedad, la visión que tenemos del artista y de su trabajo, que es la visión más común, la heredamos bueno, de filósofos como Fichte y muchos otros idealistas alemanes. Para esta concepción del arte, el artista es un medio entre lo absoluto y la sociedad. Es decir, a través del arte se expresa el absoluto para llegar al alcance de las personas comunes y corrientes. En cierto sentido, el arte se equipara a la filosofía, que también es un medio a través del cual el absoluto se expresa, solamente que pues es una manera que está al alcance también del pueblo. Se diría que el artista pues es un medio, pues sí, una especie, justamente la idea del genio artístico es también una idea propia del romanticismo, ¿no? El genio artístico es este individuo que tiene ciertas cualidades prácticamente sobrenaturales que le permiten llevar a través de su trabajo lo absoluto al alcance de las personas. Bueno, sin embargo, esta visión del arte pues tiene justamente el problema de que realmente, lejos de tener un lazo entre el artista y la sociedad, por el contrario lo se siente. Una de las primeras problemáticas que hay para hablar de una estética marxista es justamente la medida en la que muchos pensadores marxistas hicieron a un lado los problemas estéticos y se volvieron subsidiarios de la propia estética idealista. Para poner un ejemplo, ¿no? A finales del siglo XIX, reformistas como Kautsky y Bernstein pues justamente delegaron en la estética kantiana los problemas relativos al arte. Es decir, siguieron, aunque circunscribían el marxismo únicamente a una teoría política y social, pero veían al arte como una cuestión apartada de esa esfera política y social, y por eso sencillamente los problemas estéticos los delegaban en el propio idealismo kantiano. Sin embargo, Marx tiene otra opinión sobre las cuestiones artísticas. Por lo menos en lo que refiere a la opinión de Adolfo Sánchez Vázquez, la cuestión fundamental del arte para Marx es que el arte representa una manera de acercarse o de apropiarse a la realidad que es propiamente humana, o que prefigura la manera de acercarse a la sociedad que llegará a existir en la sociedad comunista. Hay una cita que traigo aquí que es bastante esclarecedora, que proviene del texto de la ideología alemana, en un apartado que se llama la organización del trabajo. Y cito a Marx, que dice: la concentración exclusiva del talento artístico en individuos únicos y la consiguiente supresión de estos dotes en la gran masa es una consecuencia de la división del trabajo. En una sociedad comunista no habrá pintores, sino a lo sumo hombres que, entre otras cosas, se ocupen también de pintar.
Es decir, que bueno, en nuestra sociedad donde la división del trabajo y la división de clases pues son el motor de la organización social y de la vida social, los artistas tienen una tarea específica que les es exclusiva, pero que pues podrá ser ocupada por el grueso de la sociedad cuando las divisiones de clase dejen lugar a una sociedad igualitaria. Es decir, que esta manera propiamente humana, esta manera completamente libre de acercarse a la realidad, de apropiarse de ella, completamente distinta al trabajo enajenado, pues será posible cuando la sociedad en su conjunto esté libre de las limitaciones que le impone la división de trabajo y la sociedad de clases. Esta clase de sociedad que sobrevendrá tras el triunfo de la Revolución Socialista Internacional. Pero bueno, esto a la vez también nos habla de las problemáticas que enfrenta el arte en nuestra propia sociedad. En otro texto de Adolfo Sánchez Vázquez, que se llama Vanguardia Artística y Vanguardia Política, hay que situarlo un poco en un cierto contexto histórico. Adolfo Sánchez Vázquez lo escribió a principios de la década de los 50, o más bien a finales de los 50, principios de los 60, cuando el término de vanguardia artística está todavía en boga. Cuando él habla de vanguardia artística está hablando de las vanguardias pictóricas como el cubismo, como el surrealismo, como el fauvismo, el impresionismo, etc. Hoy en día el término vanguardia está un poco en desuso en el ámbito artístico. Sin embargo, bueno, creo que podemos demostrar que las observaciones que hace Sánchez Vázquez sobre el arte siguen siendo pertinentes bajo las condiciones actuales del arte. Él describe cómo este arte de vanguardia en sus inicios, en su surgimiento, aparece como una amenaza al orden de la sociedad burguesa. Es decir, aparece rompiendo con el arte de esta sociedad. Y los artistas de la vanguardia de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX, pues se ven relegados por esta sociedad. Es muy conocido, por ejemplo, que los pintores impresionistas tenían un salón aparte para exponer, ¿no? Aparte del salón oficial, existía el salón de los rechazados, que estaba destinado a exponer esta forma de arte nuevo que rompía con los valores estéticos de la sociedad burguesa. Inclusive otra vanguardia de aquella época, como los pintores fauvistas, reciben este nombre justamente como una burla, ¿no? Cuando ellos exponen en el salón independiente, un crítico de arte llega al salón y dice que aquí están exponiendo puras fieras, ¿no? Por eso reciben el nombre de fauvistas. Es decir, en su surgimiento la vanguardia artística aparece como una amenaza a la sociedad burguesa. Pero cito a Adolfo Sánchez Vázquez, que dice: pero el artista dejó de ser un proscrito desde el momento en que la clase burguesa dominante se convenció de que las revoluciones artísticas no ponen en peligro la estructura de la sociedad. Es decir, que contrario a lo que muchos intelectuales, inclusive intelectuales de izquierda, aseguran de una manera pues insistente, el arte no tiene por sí mismo la capacidad de transformar a la sociedad. No quiere decir que no tenga una influencia importante en la sociedad o inclusive en los sectores más vanguardistas de la sociedad, pero el arte no es el terreno propio de la lucha por la transformación de la sociedad. Por el contrario, lo que Adolfo Sánchez Vázquez trata de demostrar en este breve artículo, Vanguardia Artística y Vanguardia Política, es que el artista, tanto para resolver los problemas de la sociedad como para resolver los problemas de su ámbito de trabajo del propio arte, debe sumarse también a la vanguardia política, porque la ideología burguesa también presenta a la vanguardia artística y a la vanguardia política como dos ámbitos divorciados y separados. Inclusive cunde en los artistas el prejuicio o el temor de que un compromiso político limitaría su libertad artística. Obviamente que este prejuicio pues sirve en favor de la sociedad burguesa, es decir, mantiene a los artistas dentro de una esfera de actividad que, como decía, pues no supone ningún peligro para la sociedad burguesa. Para hablar de cómo lo que menciona Sánchez Vázquez sigue siendo vigente hoy en día, voy a referirme a una obra de arte conceptual que es conocido, está titulada en inglés por un artista estadounidense que se llama Andrés Serrano. En inglés la obra se llama Peace, Christ
que quiere decir el Cristo de la orina. El artista sumerge un crucifijo en un bote lleno de orina y le toma, de orina humana, y le toma una fotografía. El valor fotográfico de la imagen, de hecho, es bastante bueno. Tiene unos tonos dorados, la fotografía, que pareciera que le dan un aire sublime al crucifijo. Pero dentro de la forma actual del arte conceptual, realmente el contenido de la obra es el conocimiento de que Cristo está sumergido en un bote de orina, lo cual implica sí una crítica a los valores tradicionales, religiosos de la sociedad burguesa. Sin embargo, esta forma de arte es fácilmente asimilada por la sociedad burguesa, es decir, que esta forma de arte fácilmente se vuelve también una mercancía, porque pues esta es también otra idea que tenemos legada del romanticismo. El artista no es realmente un individuo libre, el artista es también un individuo explotado, solamente que le cuesta más trabajo ver claramente a sus enemigos de clase. Es decir, los enemigos de clase del artista también los podríamos contar, serían el galerista, el curador, el coleccionista, todos los que determinan el valor monetario que se le asigna a su trabajo y que por lo tanto también condicionan el contenido de este trabajo o los alcances que tiene este trabajo de cara a la sociedad. Porque también otro problema del arte actual, del cual también se ocupa Mayakovsky, es justamente la dificultad que tiene el grueso de la sociedad, o concretamente los trabajadores, para acercarse a estas formas de arte. Es decir, su contenido puede ser altamente revolucionario o puede ser altamente crítico hacia la sociedad. Sin embargo, están codificados o cifrados de una manera que no es accesible al grueso de la sociedad, o no solamente en términos monetarios, sino también en términos pues de adquisición estética. Bueno, voy a tratar de reorganizarlo porque siento que ahorita surqué varios temas. Pero bueno, para hablar entonces de vuelta, ¿no?, a lo que sería propiamente una visión marxista del arte, habría que referirnos a dos ámbitos. Uno es la dimensión ideológica del arte y otro es la dimensión cognoscitiva del arte, aunque ya me refería anteriormente a lo que había anunciado sobre la dimensión política del arte. Y tal vez después vuelva también a referirme a ello. Bueno, uno de los principales problemas que tiene la estética marxista, ¿no?, o que funde entre los estetas marxistas, es la tentación de ver en el arte únicamente una expresión ideológica. Es decir, ciertamente es uno de los grandes aciertos de Marx descubrir la manera en la cual el arte, la filosofía y en general la ciencia son expresiones de una sociedad. Sin embargo, en el caso del arte, el arte no es solamente una expresión de un determinado orden social, sino que el arte compone también una lógica interna que trae implícito. Inclusive a veces el arte logra expresar más que los valores de una sociedad, a veces muy a pesar de los propios valores del artista que lo produce. Un ejemplo muy claro de esto es la famosa pintura La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Todo el mundo conocemos esa imagen, es una imagen que forma parte ya del imaginario popular en todo el mundo. En vemos a una diosa griega que lleva un gorro frigio, que lidera la carga de una barricada de comuneros de la Comuna de París durante esta lucha histórica de los trabajadores. Sin embargo, el carácter tan revolucionario que tiene esta obra no se corresponde con el carácter político de su autor. Lo que sabemos de las anécdotas de la historia que después recuperaron otros escritores de la época es que de hecho Delacroix recorría las barricadas temeroso, temblando de miedo ante la explosión popular que estaba presenciando. Es decir, él era relativamente conservador y estaba lejos de apoyar la explosión social que estaba ocurriendo en ese momento en París. Le atemorizaba y le provocaba temor y distanciamiento. Sin embargo, una vez que digamos que esta experiencia social, que sin embargo vive de primera mano, a pesar de sus propias limitaciones personales e ideológicas, la lógica misma del arte, de la creación artística, de la búsqueda y del trabajo estético, lo llevan a expresar más de lo que le permiten sus propias convicciones ideológicas. Es decir, hay un contenido social que se expresa
a través de esto. Llama la atención por ser muy distinto realmente de la visión romántica del arte, de la visión idealista. Lejos de ser el artista un conducto de lo absoluto hacia la sociedad, por el contrario es un conducto de lo social hacia lo universal, ¿no? Que vuelve lo social universal. Es decir, ocurre en el sentido inverso de como lo presume la estética idealista. Y bueno, por eso pues, como decía sobre estas cuestiones, el arte tiene más que su contenido ideológico. En buena medida sí sirve también para mantener lo que llamamos la superestructura, pero a menudo parecería que de manera inconsciente algo más que lo que está contenido en esa superestructura ideológica suele colarse a través de los canales artísticos. Sobre este problema en particular, Marx, en los manuscritos económico-filosóficos, habla de lo que él llama la perdurabilidad del arte griego, para esclarecer también cómo es que el arte es una expresión del modo propiamente humano de acercarse o de apropiarse de la realidad. Marx llama nuestra atención sobre cómo el arte griego, a pesar de que la sociedad esclavista que lo produjo ya se ha marchitado, ya ha muerto, sigue hablándonos, es decir, sigue teniendo un contenido que hoy en día nos es valioso y relevante. Esto justamente es posible porque el arte rebasa su condicionamiento ideológico. Los artistas griegos justamente pues en su relación con la naturaleza pues encontraron una manera de ser o una manera de vivir que para Marx, para el pensamiento marxista, prefigura la manera de vivir de la sociedad comunista. Obviamente está particularizada en unos cuantos individuos, únicamente en cuantos individuos la división de clases permite que exista ese modo de apropiación de la realidad. Al romper los límites de la sociedad de clases, esta manera de acercarse y de apropiarse de la realidad estaría al alcance de todos. Como decía en la cita que había mencionado antes, los artistas, al verse librados del peso excesivo de su parte en la producción, con jornadas laborales más cortas, además de ocuparse de las tareas políticas de organización de la sociedad, también podrán ocuparse de este modo estético de aproximarse a la realidad. Bueno, fueron varios, ¿no?, los artistas que se circunscribieron únicamente a esta visión ideológica del arte. Digo, los teóricos como Lafrage, Melling, Plejánov o Lukács. Sin embargo, por otra parte, en lo que se refiere a la función cognoscitiva del arte, inclusive el propio Lenin también tuvo bastante que decir al respecto, al igual que Engels. Ellos se refirieron, por ejemplo, también al desarrollo desigual que tiene el arte respecto a la sociedad. Lukács suele decir que las formas de arte decadente son típicas de las sociedades decadentes, pero esto no corresponde a la lectura que tiene Engels al respecto. Él dice que las formas artísticas se vuelven decadentes cuando ya no tienen capacidad para renovarse, cuando ya no tienen capacidad o para decirlo en otras palabras, cuando han perdido su frescura. Pero esto no quiere decir que esta decadencia coincida propiamente con la decadencia de una forma social. Es decir, hoy en día, cuando estamos en medio de una decadencia del arte, de la sociedad burguesa, pueden existir tanto formas decadentes de arte como formas vigorosas y vivas y plenas de arte en nuestros días. Es decir, que bueno, que como decía, aunque el arte está relacionado estrechamente con la sociedad, también tiene una esfera que le es propia, que viene propiamente de la subjetividad que el artista pone en su trabajo artístico, que sin embargo no deja de estar también circunscrita a las condiciones objetivas que lo rodean. Bueno, al respecto, en un artículo que escribí antes, voy a cometer el exceso de vanidad de citarme a mí mismo, pero bueno, es que a veces resulta difícil recapturar cierto pensamiento cuando se ha logrado sintetizar de una manera muy concreta, ¿no? Voy a referirme a esto que escribí antes sobre tres formas que tiene el arte de reflejar a la realidad, para referirme a esta condición cognoscitiva del arte,
de la cual Lenin también escribió, donde él aseguraba que el arte no es únicamente un reflejo llano de la realidad. En un primer momento, el arte es una representación de la realidad exterior, que no se limita, sin embargo, puramente a la imitación de lo real. En el siguiente instante, el arte se constituye en una nueva realidad, en tanto que creación del ser humano condicionada por su contexto social e histórico, y consecuentemente, en su aspecto final, el arte se vuelve una verdad relativa a la misma vida humana. Los objetos del arte, tan alejados como puedan estar del realismo en un sentido estricto, se muestran humanizados como producto de la cualidad reflexiva de la imaginación humana. Es decir, propiamente de lo que habla el arte, más que hablar de la realidad exterior o inclusive de una realidad abstracta, es del propio ser humano de lo que habla. Es decir, cuando un artista pinta un paisaje, ese paisaje no es el paisaje real, o no está representado de una manera puramente mimética, sino que también contiene la humanidad del propio artista que lo representó. El mural que está a mis espaldas en este momento no únicamente refleja una realidad social que el artista quería expresar, porque este mural claramente tiene una dimensión ideológica también, sino que también contiene la propia vida humana del compañero que lo pintó en este muro. Es por eso pues que en cierto sentido el arte prefigura, como había mencionado antes, esta manera de acercarse a la realidad que puede llegar a ser propia de una sociedad libre, de una sociedad comunista, donde el ser humano puede encontrar un reflejo de sí mismo y una manera de conocerse a sí mismo que le sea propia, ¿no? Sobre esto, y volviendo a abundar, qué bueno que no lo olvidé, sobre lo que menciona Lenin sobre el arte, es muy importante que él reivindica el arte como una manera también de aproximación a la realidad que no es subsidiaria de otras formas de aproximación a la realidad, como por ejemplo lo haría Hegel. Para Hegel, la filosofía es la manera más elevada de acercarse a lo absoluto, y la religión y el arte son deficitarias respecto de la filosofía, que es esta manera pura de acercarse a la realidad última, que para él es la idea absoluta. Por el contrario, desde esta perspectiva de una estética marxista, el arte no es una manera deficiente de acercarse a la realidad, sino que es una manera con características propias, como yo traté de expresarlo, ¿no? en esta cita que me autocité. Es una manera de acercarse a la realidad a través de la imaginación, es una manera de conocer la realidad no únicamente a través de determinaciones epistemológicas tales como las de la ciencia, sino a través de una manera libre y creativa, y no por esto es una manera menor de acercarse a la realidad. Es decir, también a través del arte podemos llegar a conocer la realidad de una manera que inclusive le está negada a la ciencia, de una manera que la ciencia, por sus finalidades, por sus fines concretos, no puede alcanzar de una manera plena como lo hace el arte, aunque también hay quien habla de una dimensión estética dentro del arte, digo, dentro de la ciencia. Bueno, pero para volver al tema del arte y la política, pues bueno, voy a referirme ahora a las conferencias que había mencionado sobre Mayakovsky. Estas conferencias él las escribe en un contexto histórico que también es importante que tengamos en cuenta. Las escribe después de la Revolución de 1917, pero también durante los comienzos del burocratismo estalinista en la Unión Soviética. En cierto sentido, el gran ámbito de tolerancia que se había creado con la Revolución de Octubre en el terreno del arte, bajo la dirección de Lunacharsky y de Lenin, se rompió con el estalinismo. Cuando estalló la Revolución de Octubre, las vanguardias artísticas que estallaron con ella encontraron un ambiente pletórico de libertad para ejercer su labor. En particular, los artistas futuristas y constructivistas rusos acudían a su misión con la sociedad en sus carteles, en sus pinturas, en sus propuestas artísticas, como el monumento a la Tercera Internacional, que es conocido como la Torre Tatlin, que jamás se llegó a construir.
era una iniciativa de los propios artistas acercarse a la sociedad de esta manera y hacer una crítica de lo que estaba ocurriendo y llevar un contenido político dentro de su arte. Y la política del primer régimen bolchevique era mantener la máxima libertad de los artistas para que ellos pudieran expresarse. Esta situación cambió dramáticamente con el estalinismo y dio origen al estilo que se conoce como el realismo socialista, cuando el arte se convirtió únicamente en una expresión ideológica y en una expresión propagandística. La consecuencia de esta manera de ver el arte únicamente a través de su contenido político trajo un arte muerto, un arte estéril que pretendía, son estas pinturas donde se glorifica a Stalin o inclusive al propio Lenin, o donde se presentan visiones idealizadas del obrero, ¿no? El obrero rubio, musculoso, sonriente, que blande su martillo en el aire, ¿no? Prometiéndonos una sociedad mejor, y que sin embargo no tiene un lazo con el obrero real, ¿no? Es una caricatura burda, ¿no? De lo que es la realidad del obrero, ¿no? Del obrero que aún dentro de la sociedad comunista no deja de tener pues pesares, o no deja de tener que esforzarse también para sobrevivir, por supuesto que desde condiciones mucho más avanzadas que las de la sociedad capitalista, pero está lejos de tener una vida idílica como la que representaba este arte del mal llamado realismo socialista, al cual yo calificaría más bien como un idealismo socialista. Pero bueno, en este contexto, artistas como el poeta soviético Vladimir Mayakovsky se fueron relegados de su participación en el arte, en la sociedad rusa. El caso de Mayakovsky es particularmente dramático porque la condición de aislamiento bajo la acusación de haberse convertido en un artista pequeño burgués orilla finalmente a Mayakovsky al suicidio. Las conferencias sobre las que hablaba justamente tienen también el interés de haber sido dictadas poco antes del suicidio de Mayakovsky, cuando el régimen estalinista le cortaba todos los espacios de participación. Sin embargo, Mayakovsky en estas conferencias expresa sus inquietudes por acercar el arte a las masas, por crear un arte auténticamente proletario, lo cual también es una dicotomía que se presenta en la sociedad burguesa, ¿no? Si el arte va a ser el arte en la sociedad burguesa o puede ser un arte libre o puede ser un arte de masas, pero no puede ser ambos dentro de las limitaciones de esta sociedad. Sin embargo, Mayakovsky trata de emprender la tarea de construir un arte que bajo otras condiciones sociales pueda hacer ambas cosas, que pueda ser un arte libre y pleno a la vez que es un arte de las masas. Pero también él advierte, ¿no?, que estas tareas pues no son fáciles o no pueden acometerse de una manera inmediata ni de una manera sencilla, ¿no? Él dice pues, ¿no?, que el arte soviético, cito, el proletario y auténtico debe ser comprendido por las masas. Sin embargo, el arte no nace siendo arte de masas, sino que lo será después de mucho esfuerzo. Cuanto mejor es un libro, tanto más es capaz de adelantarse a los acontecimientos. La poesía, el título de esta conferencia de Mayakovsky es justamente Los obreros y los campesinos no se entienden. Él habla pues de la dificultad que está teniendo como artista vanguardista para llegar a las masas, para llegar a los campesinos. Y en cierto sentido también advierte que él tal vez no esté escribiendo para la totalidad de las masas, para todos los campesinos. Él advierte que él está escribiendo como si él fuera una central eléctrica, que él está comunicando su energía a otros dinamos que llevarán, a otros, aquí hay compañeros electricistas que me corregirán de mi poco conocimiento de estas cuestiones técnicas, pero bueno, él dice que él está transmitiendo su energía a través de otros conductos que entonces dispersarán esa energía hacia las masas. Es decir, que no todo arte de vanguardia está directamente dirigido hacia las masas, sino que está dirigido a otros artistas que podrán escribir después para las masas, ¿no? Y que llegarán al conocimiento de las masas mientras éstas continúan sus esfuerzos por librarse de las viejas ataduras de la vieja sociedad. Se pregunta también Mayakovsky, ¿los clásicos serán comprendidos por las masas? Y dice, bueno, un buen día todos los campesinos y obreros comprenderán a los clásicos, pero después de haberlos comprendido, dejarán de leerlos y los entregarán a la historia,
pasada de la literatura. Los clásicos no serán las lecturas preferidas del pueblo soviético, lo serán los poetas de hoy y los poetas del futuro. Bueno, yo creo que el día de hoy hay bastante confusión en el terreno del arte. Esto ya me dirijo ya a concluir un poco esta charla que espero tengamos cuando podamos compartir unos con otros. Hay una gran confusión en el terreno artístico. Yo la vivo todos los días en la escuela. Yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, pero actualmente soy también estudiante en la Facultad de Arte y Diseño, antes conocida como ENAP. Hay una gran confusión sobre cuál es el papel del arte frente a la sociedad. Por ejemplo, a mí mi profesor de pintura, cuando ve mis trabajos, donde pinto estudiantes y obreros en la lucha social, me dice que estoy ante el peligro de caer en el panfleto político, ¿no? Es decir, que me dice que yo debo cifrar y ocultar mi propio pensamiento político en mi trabajo, ¿no? Esto él dice que es porque el arte del realismo socialista fracasó, ¿no? Porque el socialismo real se colapsó. Y eso él lo vuelve una lectura de orden estético, cuando en realidad es una lectura de orden político. Y bueno, la falta de formación política que en general hay entre muchos artistas lleva a esta clase de dificultades. Yo, de manera particular, creo que aún después de la caída del llamado socialismo real, e inclusive más ahora que entonces el socialismo es un camino viable para la sociedad, creo que el problema que ve mi maestro para mí no existe. Es decir, para mí tiene un total y pleno sentido pintar, representar la lucha social en mi trabajo, inclusive aun cuando este trabajo no esté dirigido a las grandes masas. Yo creo que estoy pintando para los activistas, estoy pintando para la gente que tiene una conciencia de vanguardia en la lucha social. También otro gran problema para los artistas hoy en día es la preponderancia que tiene el pensamiento posmoderno entre ellos, es decir, el relativismo que cunde entre los artistas, para los cuales el arte, como había mencionado antes, sí puede representar una crítica hacia la sociedad capitalista, pero jamás ellos estarían dispuestos a tomar un compromiso personal como artistas y como trabajadores, como individuos explotados de esta sociedad, para transformar dicha sociedad. Es decir, la visión posmoderna que cunde en el ámbito artístico lleva también a una visión nihilista del arte, donde el arte denuncia la oscuridad de estos tiempos, pero no habla, no es asertivo en cuanto a la posibilidad de transformar esta sociedad. Por eso creo yo que las posibilidades o las posibilidades que abre una interpretación marxista del arte son vastas y son de gran alcance y de gran valor, tanto para la sociedad como para los artistas. Creo que nos abre un camino de comprensión de lo que es el fenómeno artístico mucho más amplio de lo que ofrecen otras visiones teóricas, otras visiones de otro índole sobre el arte. Finalmente, para poder concluir y que podamos comenzar un diálogo del cual estoy anhelante, quisiera leer un poema de Vladimir Mayakovsky que se titula El poeta es un obrero, y déjenme, en cuanto organice mis notas estaré listo para leerlo, y dice: se le ladra al poeta, quisiera verte con un torno, que versos, esas pamplinas, y cuando llaman al trabajo te haces el sordo. Sin embargo, es posible que nadie ponga tanto ahínco en la tarea como nosotros. Yo mismo soy una fábrica, y si me faltan chimeneas, esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo. Sé muy bien que no gustáis de frases vacías. Cuando aserráis la madera es para hacer leños. Pero nosotros, ¿qué somos sino ebanistas que trabajan el leño de la cabeza humana? Por supuesto que pescar es cosa muy respetable. Echar las redes, quién sabe, tal vez un esturión. Pero el trabajo del poeta es más beneficioso. La pesca de hombres vivos, esto es lo mejor. Enorme, ardiente es el trabajo de los altos hornos.
donde se forma el hierro chisporroteante. Pero ¿quién se atrevería a llamarnos holgazanes? Nosotros gruñimos las mentes con áspera lengua. ¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que procura a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos. Los corazones son también motores, el alma es también fuerza motriz. Somos iguales, camaradas de la clase trabajadora, proletarios del cuerpo y del espíritu. Solamente unidos, solamente juntos podemos engalanar el universo, acelerar el ritmo de su marcha. Ante una oleada de palabras, levantemos un dique, manos a la obra, al trabajo nuevo y vivo, y los que discursean, que se les mande al molino, para que el agua de sus discursos haga girar las aspas. Quiero también compartir con ustedes la gran alegría que me produjo ayer la participación de mi escuela, que suele ser, pues bueno, que está muy poco politizada en lo general, en las protestas que hubo ayer en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa. Esto también para volver a referirnos a Marx y para, no podría ser una conferencia de marxismo si no decimos que el ser social determina a la conciencia. Justamente lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad está moviendo a los artistas jóvenes a involucrarse con las luchas de esta sociedad. Es decir, que aún los diques que la ideología burguesa tiene frente a los artistas se rompen ante la necesidad del arte de liberarse y de llegar al resto de la sociedad. Al respecto también, bueno, ya la compañera ya me llamó burgués o pequeño burgués porque estudio arte, pero también habemos artistas bastante proletarios. Yo trabajo los fines de semana y a la mayoría de mis compañeros, a ellos y a sus padres, les cuesta muchísimo trabajo mandar a sus hijos a la escuela de arte. E inclusive hay también ataques contra los estudiantes de arte en nuestra universidad. Esto contra lo que se está luchando en el Politécnico, las salidas técnicas ya son una realidad en la Facultad de Arte y Diseño de la universidad. En nuestra universidad ya existen esas salidas técnicas y se empezó utilizando como conejillos de indias para la introducción de estas salidas técnicas a los estudiantes de mi escuela. Se creó una nueva carrera, la carrera mixta de arte y diseño, y a ellos se les está ofreciendo salir como técnicos en arte y diseño, lo cual es en todo sentido un tremendo absurdo por donde se le quiera mirar. Además fue de una manera fraudulenta que se aprobó la creación de esta carrera en la escuela. Fue a escondidas que se sesionó para aprobar la existencia de esta carrera, y no puedo dejar pasar también la oportunidad para denunciar que eso está pasando hoy en día en nuestra universidad, lo cual evidencia también la necesidad de hermanarnos con la lucha, con otras luchas, la necesidad de tener lazos de solidaridad entre los estudiantes, porque la realidad de esta sociedad pues nos golpea directamente a nosotros. Sin embargo, también la lucha por estas reivindicaciones inmediatas no debe cegarnos también a las reivindicaciones más profundas que requerimos, que es la necesidad de crear una sociedad más justa, una sociedad donde podamos tener una vida plenamente humana, es decir, una sociedad donde el arte no sea ya únicamente en materia de algunos cuantos, donde ahora sí, efectivamente, en esta sociedad nueva, cualquier persona, en efecto, pueda ocuparse del arte. Cuando yo leí esta cita que les había leído al comienzo de la ideología alemana, sentí gran entusiasmo, sentí una profunda alegría al imaginarme como un artista que cree en la lucha por el socialismo, que la mía pueda ser la última generación de artistas, la última generación de pintores profesionales. Yo quiero ser parte de la última generación de artistas de esta civilización humana. Quiero que el arte forme parte de la vida de todos, que los artistas profesionales desaparezcamos de la sociedad para que toda la sociedad se llene de arte, para que el arte sea un bien social. Voy a finalizar con una cita. Ya había citado a Mayakovsky y a Sánchez Vázquez, al propio Marx, y se me olvidaba citar también el artículo que les había mencionado de Alan Watts, titulado El marxismo y el arte. Y con esta cita voy a cerrar. Se refiere al comienzo a la sociedad capitalista actual. En esta atmósfera enrarecida, donde el arte tiene que alimentarse igual que las vacas o pollos se alimentan de cadáveres de otros animales y desarrollan un cerebro enfermo,
El arte es cada vez más estéril, vacío y carente de significado, tanto que también los artistas empiezan a sentir la decadencia y cada vez están más inquietos y descontentos. Pero su descontento no les puede llevar a ninguna parte si no lo vinculan con la lucha por una forma alternativa de sociedad en la que el arte encuentre el camino de vuelta a la humanidad. La solución a los problemas del arte no se encuentra en el arte, sino en la sociedad. Sí, yo nada más tenía una pregunta, si quieres así nada más, Okay. Con relación a todo lo que venías planteando, yo ya no pude llegar a toda la charla, pero sí le pesqué por ahí al último algunas cuestiones importantes. ¿Consideras que el artista debe de tener un compromiso social entonces? En la creación, el artista como creador debe tener un compromiso social al plasmar su arte, pues no sé, por ejemplo, ahorita toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? En nuestro país, ahorita lo de Ayotzinapa, hemos visto cómo muchos artistas se han solidarizado con toda esta situación, pero algunos otros artistas pues no, realmente no, ellos están hasta cierto punto separados, ¿no?, de toda esta situación social. ¿Consideras que ese tipo de artistas que realmente no, el artista que no tiene un compromiso social no es un artista verdadero? Bueno, no podría hablar de un deber, porque me parece que es una categoría moral. Es decir, no podría hablar de que exista un imperativo categórico que mueva al artista a solidarizarse con la lucha social. Pero sí creo que el artista que llega a ser consciente de la situación en la que se encuentra partido en dos por las contradicciones propias de esta sociedad, no como imperativo categórico, pero sí como imperativo hipotético, sí tiene que acercarse a las luchas sociales. Es decir, el artista está también sometido a varios problemas en su quehacer. Como mencionaba antes, tiene sus propios explotadores, ¿no? El coleccionista, el galerista, el curador son los explotadores del artista. Y a menudo lo que pasa con muchos artistas es que se entregan a esos explotadores. Es decir, podríamos decir que los artistas se enajenan o que se lumpenizan inclusive y no son conscientes de eso, ¿no? Es decir, creen en la ilusión de su propio talento, ¿no? Que su propio talento los hace sobresalir del resto de la comunidad artística, y que como ellos son especiales y son a la manera romántica genios tocados por el absoluto, entonces están más allá de la problemática social. Pero bueno, las características propias de la sociedad de clases pues hace que estos artistas sean apenas un puñado, y el resto de los artistas en cambio viven descarnadamente esta situación de explotación de su trabajo, que debería ser libre. Pareciera que el trabajo artístico es libre y sin embargo resulta ser también muy enajenante, ¿no? Pasar horas pintando bodegones para ir a vender al jardín del arte es la imagen propia de un artista totalmente enajenado. Entonces yo creo que realmente la salida para esta contradicción es en efecto el compromiso con la lucha social. Sin embargo, este compromiso a la vez no debe sacrificar la libertad propia del trabajo artístico, porque como había mencionado, y en eso mi maestro de cultura tiene razón, el peligro del arte panfletario es real, es un peligro real para el artista en su labor, pero lo que yo creo es que desde sus propias condiciones de su trabajo, el artista puede de manera libre, ¿no?, expresar su conciencia, habiéndole dado a esta conciencia un contenido social y un contenido político, ¿no? Es decir, debe meterse en la cabeza las ideas, la transformación de esta sociedad, las ideas que sean más tendientes a liberar al conjunto de la sociedad, para, como decía la cita de Alan Watts, a la vez que se libera a la sociedad, liberar también al arte, para que el arte pueda ser un bien de la sociedad y no solamente un bien de una clase privilegiada. Y bueno, no sé si contesté suficientemente a la pregunta o si alguien más tiene algún otro comentario. No, y nada más otra más.
por ejemplo, el que, no sé, que el artista quiera venderse o enajenarse, como tú estás planteando, el que una pintura esté en un museo o que en una exposición y en la cual se esté ofreciendo, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, que la pintura deja de ser arte para convertirse en mercancía completamente. No llega a ser mercancía completamente. Sí se vuelve mercancía en una cierta medida, pero hay un contenido que, como había mencionado en otro momento de la charla, hay un contenido más allá del contenido ideológico de la obra artística. Las condiciones en las que trabaja el artista, tan individualizadas, hacen que a veces, a pesar del artista, se exprese en su obra más que el contenido propiamente ideológico que el artista pone en su obra, ¿no? Yo mencionaba como un ejemplo arquetípico de esto la libertad guiando al pueblo de Delacroix, ¿no? Él expresa algo más allá de lo que sus propias condiciones ideológicas aparentemente le permiten, ¿no? Él es un pintor relativamente conservador y sin embargo crea un ícono de la lucha revolucionaria. Y ese icono ha sido manoseado, seguramente también ha sido vendido como mercancía muchas veces. Pero a pesar de que tiene un cierto contenido ideológico como arte propio de su tiempo, como arte del realismo decimonónico, a pesar de que, o de que inclusive tiene una huella del neoclasicismo, ¿no? A pesar de que se ha manipulado ese icono, de que se le ha deformado de muchas maneras, de que se le ha parodiado, el contenido fundamentalmente humano que Delacroix, tal vez muy a pesar suyo, alcanzó a poner en esa obra, sigue vigente ahí, ¿no? Es decir, que a pesar del esfuerzo de la sociedad burguesa por apropiarse completamente del arte, esto no le es posible, porque el arte expresa más que un contenido ideológico. Sí tiene un contenido ideológico y no puede evitar tenerlo, pero tiene algo más que el puro contenido ideológico, que es el contenido, digamos, primordialmente humano que porta.